infinito y pensando que, ¿qué pasa si comparamos una persona que va caminando por un parque hoy con una persona que está caminando por una calle sin ninguna vegetación ni árboles? Seguramente la persona que está caminando por el parque tiene una sensación mucho más agradable de la temperatura que hoy estamos viviendo. Y eso es porque la vegetación urbana no es solamente estética. Los árboles y los suelos naturales bajan la temperatura y se transforman en una infraestructura clave también para enfrentar estas jornadas de calor que estamos viviendo hoy. Eso es porque el impacto del cambio climático no afecta a todos por igual. Y según datos recopilados en el marco del proyecto Barrios por el Clima en la región metropolitana, las comunas con menos áreas verdes son las que viven más calor, tienen menos sombra y también peor calidad de vida. Así pasa también en la comuna de Quilicura, Pudahuel, si lo comparamos con Las Condes o Lo Barnechea. Por eso que hay que preguntarnos, ¿y qué hacemos ahora para cortar esta brecha? Y queremos conversar con Ángela Ibáñez, cofundadora y directora de expansión de Fundación Patio Vivo, que hace una labor muy importante, sobre todo para los más pequeños, renovando y tomando estos conceptos, sobre todo para la educación preescolar. ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar sobre cómo vamos adaptando al cambio climático. Sí, hablábamos un poco de esta brecha en temperatura que no es menor y que claramente muestra la desigualdad también a la hora de enfrentar el cambio climático. Ustedes, cuéntanos un poco en qué consiste Fundación Patio Vivo para ir también entrando en estos temas tan importantes. A ver, en Fundación Patio Vivo nos dedicamos a transformar los patios escolares, que suelen ser explanadas de pavimento, duras, islas de calor, en lugares con mayor vegetación donde se puede aprender y jugar al aire libre, buscando el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes, innovar en las metodologías con que hoy día se está enseñando dentro de las escuelas y en los jardines infantiles, pero también cómo vamos adaptando las ciudades al cambio climático. Y en ese sentido, cuando uno tiene el recuerdo de la época escolar, uno se va a las aulas, las salas de clase, donde ahí ocurre todo lo que es aprendizaje, y después uno veía este patio de cemento, principalmente, donde uno disfrutaba del recreo. Pero se nos olvida muchas veces que la educación no es solamente en las salas de clases, también se pueden dar en otros espacios, y en la primera infancia es aún así más claro, porque los niños aprenden jugando. Y eso es importante a la hora de enfrentar y poder establecer un espacio común, acorde también, y que reciba a estos niños un entorno más seguro y también más cómodo. Completamente lo que tú dices, o sea, si tenemos espacios sin sombra, expuestos al sol, que hoy día efectivamente los patios para la primera infancia, los patios escolares y en los liceos son pequeñas islas de calor que aumentan la temperatura, que no tienen árboles, que muchas veces son de estos pavimentos o pastos sintéticos, donde hemos llegado a medir temperaturas 20 grados más altas que cuando estamos trabajando con tierra, con chip de madera, con ladrillo que puede drenar aguas. Entonces es fundamental para el bienestar de la primera infancia y de los niños, niñas y adolescentes de tener ambientes adaptados al cambio climático que los acojan de una mejor manera también para asistir a clases y aprender al aire libre. Aprender, como tú dices, a través del juego, a través de la acción. ¿Cuál es el cambio que se hace? ¿Cómo trabajan ustedes? Hablabas de algunos materiales, pero ¿cómo se concreta en un patio para niños? Mira, para nosotros es muy importante hacer un diagnóstico, entender cuál es la cultura escolar, cuál es la cultura de ese jardín infantil, cómo se usan los espacios, y desde ahí, entendiendo ese diagnóstico de educación, del territorio, entender cuáles las materialidades propias también de los lugares, hacemos un diseño para promover este uso que no sea solo durante el recreo, sino que se pueda usar durante todo el día y ojalá durante todo el año. Entonces, primero un diagnóstico muy completo, luego hacemos el diseño, entendiendo además que cada material comunica ideas, también eso es algo que
nos importa mucho. Pensando en la adaptación al cambio climático, cómo hacemos proyectos basados en la naturaleza que nos ayuden a bajar temperaturas o a drenar las aguas, que no tengamos esta oscilación térmica tan alta, ¿cierto? En algunos territorios que tenemos, como es Santiago. Y luego hacemos capacitación y trabajamos con los adultos para que hagan realmente clases al aire libre y o promuevan el juego también afuera. Ángela, ¿y cómo estamos conversando con Ángela Ibáñez, como fundadora y directora también de expansión de la Fundación Patio Vivo? ¿Cómo se puede hacer? Porque uno piensa en espacios al aire libre, agradable, y piensa en árbol, pasto, y eso tiene un costo además. Y estamos hablando de comunas principalmente vulnerables, donde ustedes también están trabajando, donde el agua es un bien escaso, lo sabemos. ¿Cómo se puede también plantear que exista también educación en torno a eso? Que los niños aprendan a cuidar también ese tipo de recursos cuando se enfrentan a un patio con distintos elementos y distintos materiales también. A ver, hoy día es fundamental pensar en la equidad territorial también, ¿cierto? Cuando vemos, tú comentabas el estudio de Barrios por el Clima, y vemos que efectivamente comunas tienen mayores temperaturas como Quilicura, Cerro Navia, Renca, en comparación a otras comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura. Y esto tiene que ver con cómo están distribuidas las áreas verdes, porque son las áreas verdes, los árboles, los que nos ayudan a regular temperatura. Entonces, hoy día es fundamental que pensemos en estrategias de transformación de estos espacios en las zonas de calor, en los puntos más fuertes que está recibiendo en Santiago, por ejemplo, o en otras regiones también, pero cómo vamos y transformamos esos puntos de calor. Efectivamente, es una inversión sacar el pavimento duro que refleja el calor, pero a la larga estamos ganando nuevos espacios para hacer clases, para innovar en educación, pero sobre todo para que los niños, las niñas tengan la oportunidad de conocer elementos naturales, de conocer diferentes tipos de árboles, de empezar a entender los ecosistemas que se generan en torno a un árbol, observar pájaros, las mariposas, todo el mundo natural que hay alrededor de un árbol. Y desde ese conocimiento, desde ese juego, desde esa interacción, es que ellos empiezan a enamorarse de la naturaleza y estamos apostando porque en el futuro también la cuiden. Tenemos diferentes programas, unos que trabajamos de manera más curricular, otras a través del juego. Pero sobre todo la región metropolitana, donde estamos transformando las infraestructuras a estos proyectos basados en la naturaleza, es que lo hacemos a través del juego y la capacitación a profesores para que puedan hacer clases al aire libre. Ángela, ¿y cómo podemos llegar a conocer o que ustedes empiecen a trabajar en lugares? ¿Cómo funciona? Porque es una fundación. Yo tenía la oportunidad de conocer también en La Pintana, en la Casa del Encuentro, que son como trabajos más sociales, como también en colegios privados que ustedes también han hecho este tipo de trabajos. ¿Cómo se financian estos proyectos? Tenemos 3 líneas de financiamiento. Por un lado está a través de la ley SEP, la Ley de Subvención Escolar Preferencial, con ella trabajamos. También a través de donaciones de privados, tanto de empresas como fundaciones privadas que quieran aportar en transformar el territorio, trabajamos con ellos también. Y a través de donaciones de socios menores también, que quieran apoyar en esta línea. Generalmente nos contactas, vemos en qué territorio puede ser un mayor catalizador la donación y juntos transformamos. ¿Han podido ver in situ, en terreno, el impacto que tiene su trabajo también en este tipo de localidades y de comunidades? Sí, estamos evaluando y por un lado, hoy día estamos evaluando de manera más sistemática, ¿cierto? Más estandarizada, el cómo cambia el uso del espacio. Normalmente un patio juegan unos pocos, cuando es un patio plano, juegan unos pocos, suelen ser hombres jugando fútbol, todos los otros, ¿cierto? Se quedan en los pasillos, debajo de alguna sombra, mirando cómo los otros juegan, o jugando con el celular, o caminando de un lado para otro. Cuando transformamos el espacio y con topografías para el juego, con más árboles, lugares que son
más acogedores, más gratos para estar, cambia también la lógica del juego. Y lo que vemos es que aumenta el juego con el juego libre, que es el juego donde los niños crean sus propios juegos, el juego más creativo, el juego en contacto con la naturaleza, y esto es porque efectivamente nosotros diseñamos plantando árboles, plantando diferentes especies de arbustos, hierbas medicinales, para que los niños encuentren ahí, las niñas encuentren ahí un material para juego. Y por otro lado también hemos visto que estas son mediciones que hemos hecho nosotros, tomando la temperatura de un tipo de pavimento y otro tipo de pavimento en los mismos colegios, por ejemplo en un caso de La Pintana, donde medíamos la temperatura del pasto sintético. Que yo invito a todos a tocar el pasto sintético bajo el sol porque es muy, muy, muy caliente, y medíamos hasta 20 grados más que en una temperatura de, por ejemplo, ladrillo que drenan las aguas. En Santiago tenemos en la madrugada se genera cierta humedad, y lo que pasa es que cuando tú tienes un pavimento completamente o sintético o impermeable, esa humedad se evapora. En tanto, cuando tienes pavimentos con vida en el fondo, pavimentos que drenan, esa humedad la vamos capturando. Nos importa de sobremanera la plantación de árboles para bajar las temperaturas, para retener la humedad en el ambiente y también para mejorar la calidad del aire. Que en Santiago es un tema, sin duda. Sí. Es un tema, ¿cierto? ¿Y cómo dialoga aquí la arquitecta con el paisajista, con la educadora, para poder hacer de este proyecto que se logre y se concrete de la mejor manera también? Eso, qué buena pregunta. Eso es de los desafíos más profundos que tenemos, es generar un lenguaje común entre arquitectura, paisaje y educación. Nosotros, cuando entendemos cómo se usa un espacio, lo hacemos desde el juego, no desde entender cómo se juega, pero también en generar un lenguaje común que apela a los adultos a cuando fueron niños, porque hoy día tenemos mucho miedo de cómo saltan, de cómo se mueven, de cómo juegan los niños. Sin embargo, los adultos tuvimos una infancia en la que giramos, en la que estuvimos en balancines, hicimos equilibrio, y hoy día lamentablemente la infancia no tiene acceso a ese tipo de juegos que tuvimos nosotros en los barrios, en la calle, en las plazas, en el espacio público. Hoy día lamentablemente se usa mucho menos, hay una percepción de inseguridad en el espacio público, entonces se usa menos. Para eso es las jornadas de participación con la comunidad, ya sea con los acompañantes de patio, los inspectores, con los profesores y con los mismos estudiantes, son clave, porque cada colegio, cada jardín infantil es diferente. Sí. Hay unos que juegan mucho más con el cuerpo que otros. Y para poder diseñar es muy importante entender esas lógicas de juego. Ángela Ibáñez, cofundadora y directora de expansión de Fundación Patio Vivo, que estamos conversando acá en Mundo Infinito, y te quiero llevar a un tema que ha sido como contingencia en los últimos meses, estos 60 minutos de ejercicio que se va a incorporar al currículum de escolar. Es súper importante entonces que aún más este entorno, este espacio común tome otro pulso, no solamente que sea grato para jugar, para el ocio o para educar en otro tipo de ramos, sino que para la actividad física. O sea, es un espacio que se puede también puede ser determinante a la hora de enfrentar los nuevos desafíos que nos impone también la autoridad hoy día y las leyes. Completamente. Lo que pasa es una muy buena ley esa, porque en Chile la educación y el estilo de vida de la infancia es muy sedentario. O sea, tenemos problemas de obesidad hoy día muy graves, más del 50% de nuestros estudiantes tienen problemas de obesidad, sobrepeso. Y por otro lado, tenemos una infancia muy sedentaria. El 75% de nuestros estudiantes no cumple con la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud, que es 1 hora de ejercicio moderado. Esto no es ejercicio activo fuerte, no, moderado al día. El 75% no cumple. Entonces, esta es una ley muy necesaria y tenemos que ver cuáles son las mejores maneras, ¿cierto?, para implementarla. Y ahí nosotros hemos visto que la infraestructura es uno de los mejores aliados. Hay un educador, Malaguzzi, un italiano, que habla del espacio como un tercer educador. Y este tercer educador es porque promueve acciones. Nosotros, cuando
desarrollamos los diseños para los patios, nos importa mucho volver a ciertos movimientos que son básicos en la infancia, que tienen que ver con el girar, con el hacer equilibrio, con el poder hacer fuerza, como cuando un niño trepa un árbol. Entonces, hemos desarrollado diferentes tipos de juegos de barra, que emulan, ¿cierto?, trepar árboles, claro, que es algo que es propio también del por ser ser humano. seres humanos Sí. tenemos que hacerlo, y que lamentablemente hoy día se ha perdido y que tiene repercusiones también en el desarrollo físico y socioemocional hoy día de los estudiantes. Entonces, eso es entender ciertas acciones que naturalmente hacíamos al aire libre, que hoy día no tenemos oportunidades, pero que el espacio, cuando desarrollamos buenos espacios de juego, si nos permitan hacerlo, es lo que nos interesa aportar hoy día en la educación y en este tipo de leyes que son muy, muy importantes de que estén ocurriendo. Claro. Son los desafíos que vamos a enfrentar sin duda este 2026. Ángela Ibáñez, fundadora también de Fundación Patio Vivo, con una labor tan importante que hoy día hemos destacado. Muchas gracias, Ángela, por estar acá en Mundo Infinito. Te agradezco, Carla, por la conversación. Muchas gracias, que estés bien. Y nosotros nos reencontramos mañana con más Mundo Infinito.